invocaciones, pactos y exorcismos. Al que leyere. No habrá de olvidar el que intente poner en práctica los experimentos que aquí le han de ser revelados, que precisa estar limpio de impurezas, que ha de poner toda su fe y voluntad en las ceremonias y conjuros, que ha de ser temerario en sumo grado, sin dejarse impresionar si algunos espíritus malévolos tratan de notificarle para que desista de su empresa. El que tenga fe y temeridad, llegará a conseguir el dominio de las cosas maravillosas, pero el que sea temeroso y apocado de ánimo se expone a ser atormentado y mortificado, sin conseguir beneficio ninguno. Hecha esta declaración, que puede servir de prólogo, pasaremos a explicar las diferentes clases de seres sobrenaturales con quienes habremos necesariamente de tratar, si ponemos en práctica las indicaciones que se hallarán en el curso de la obra. Capítulo 1. De los espíritus en general. Los espíritus se dividen en varias clases, siendo por lo tanto diversas sus facultades y condiciones. El Espíritu Supremo o Creador es el que todo lo rige y gobierna, y a él están sujetas de un modo absoluto todas las cosas creadas, así espirituales como materiales. A sus inmediatas órdenes, y como jefes principales, se hallan los espíritus superiores, a los cuales siguen en relación de su categoría, los medios e inferiores. Cada espíritu reúne cualidades y acepciones distintas. Los hay celestes, aéreos, terrestres e infernales, denominándose, según sus condiciones, de protección, misericordia, tentación, de bien y de daño. Cada uno llena su misión especial en el universo y todos en absoluto rinden culto y obediencia al Supremo Creador y Espíritu Soberano. Es regla general en todas las regiones, admitir como verdad fija la existencia del espíritu del bien y del mal, haciéndolos antagónicos entre sí. Esto no lo puede admitir la ciencia sagrada de la verdadera magia, por la razón de que el bien y el mal son el complemento de todas las cosas. Así como no hay placer sin dolor, así en toda la creación tiene por necesidad que existir lo absoluto y lo relativo, que es su complemento. Puede asegurarse, por lo tanto, que el bien está unido al mal, la dicha a la infelicidad, la pena o la alegría, la vida a la muerte, el espíritu a la materia, el alma al cuerpo, el calor al frío, la luz a la obscuridad, y a este tenor se podrían enumerar infinitos asuntos. Los espíritus pueden ser, individualmente, buenos o malos, de luz o tinieblas, pero todos absolutamente llenan su misión con arreglo a las leyes que tuvieron en su creación. Así se comprende que los espíritus de tentación, se dediquen a tentar, los de misericordia y protección a proteger, etc. Los llamados celestes residen en el cielo, los aéreos en el aire, los terrestres en la tierra, y los infernales en sus guaridas. Aparte de que cada uno llena una misión, como ya se ha dicho, todos, sin embargo, deben respeto y obediencia al Espíritu Supremo, cuyo nombre es Jehová en hebreo. Alfa y Omega en caldeo. Alá entre los moros, y Dios entre los cristianos. En los trabajos se puede invocar a todos, pero deberán llamarse únicamente los de una u otra cualidad, según la clase de petición que se haya de hacer. Es decir, que cuando el conjuro sea de tentación se llamará a los de tentar, cuando sea de agrado o amor a los de agradar, si es de bien, a los buenos, y si de mal a los malos, o de daño, y así sucesivamente. Los espíritus buenos dominan siempre sobre los malos, no así estos sobre aquellos, por tenerlo ahí dispuesto el soberano hacedor, a quien todos rinden una obediencia absoluta. Téngase muy presente que el signo de la cruz, llamado signo de redención, tiene tal virtud y fuerza sobre los malos espíritus, que no pueden resistir su vista, y únicamente hallándose aposentados dentro de una persona o animal impuro, o bien obligados por la fuerza de algún conjuro o invocación, es como pueden permanecer a su lado. Para invocar a los espíritus de luz o celestes, tampoco deberá usarse por ser para ellos un signo de gran veneración y respeto, dando por resultado que su contemplación les extasía y subyuga, sin dejarles prestar atención a ninguna otra cosa. Por esto se ha indicado que la cruz deberá retirarse de todas las ceremonias mágicas y únicamente podrá usarse en los experimentos o en las invocaciones que se hagan a los principales espíritus celestes superiores. Hechas estas advertencias, se indicarán las diferentes jerarquías y nombres de los espíritus a los cuales se habrá de invocar según las experiencias que quieran ejecutarse. Capítulo 2. De la jerarquía de los espíritus. El Espíritu Supremo. El Espíritu Supremo es el hacedor de todo lo creado, sobre /inversa cual nadie tiene mando, y a quien todos deben obediencia, sumisión y respeto. Es tan inmensa y tan grande,
que no hay un solo átomo en toda la creación a donde no llegue su misterioso fluido. Del Espíritu Supremo se derivan todos los demás espíritus, puesto que estos no son en realidad sino partes del gran todo. Por esta razón la ciencia mágica demuestra que si bien los espíritus se dividen en varias clases, todo a medida que se van perfeccionando y una vez llenada la misión que el Supremo Creador les ha encomendado, vuelven de nuevo a identificarse con él. Todo en el universo constituye una vida ímica, animada por el Espíritu Divino y nada existe en realidad que no sea por el alimentado. Bien, puede, por lo tanto, llegarse a la afirmación absoluta de que el Espíritu Supremo es eterno e infinito, que todo lo rige y dispone, siendo a la vez la causa de las causas y principio de todo lo creado. Para él no existe tiempo, espacio ni medida, y aunque es difícil poder expresar su grandeza, trataremos de hacer algunas observaciones que nos den una ligera idea de su inmensidad y la obra y maravillas de la creación. Figúrese el lector, por un momento, que se propone emprender un viaje a través del espacio infinito. Pues bien, admitiendo como punto de base la velocidad de la luz, que camina con una rapidez de 77.000 leguas por segundo, y tomando la Tierra como punto de partida, hará cuenta de que se dirige a un punto cualquiera del espacio. Al primer segundo habrá recorrido 77.000 leguas, al segundo 144.000 y a los 100 770.000. Con esta velocidad maravillosa en un minuto de viaje se estará a la distancia de la Tierra de 4.420.000 leguas. Siguiendo esta marcha durante días, meses, años y siglos, se habrán recorrido miles de millones de leguas, cuyo cálculo no hay posibilidad de determinar, pero con ser esto tan maravilloso resultaría que después del espacio recorrido y aun continuando con la misma velocidad durante millones de años, no se llegaría jamás al límite de lo infinito, por la sencilla razón de que lo infinito no tiene límite. Así se debe considerar al Espíritu Soberano, puesto que es eterno, y lo eterno no tiene principio ni fin. Por lo tanto, y habiendo demostrado que este Espíritu lo llena y lo vivifica todo, puede calcularse lo difícil que ha de ser a los hombres expresar ni comprender su inmensidad. Las palabras infinito, eternidad, y ser supremo, escapan por completo a la penetración humana, puesto que nuestra inteligencia es demasiado limitada para poder definirlas. Goethe Eckermann decía, el ser supremo es incomprensible al hombre, no tiene de él más que un sentimiento vago, una idea aproximada, lo cual no quita que estemos tan identificados con la divinidad, que puede decirse que ella nos sostiene, que en ella vivimos y por ella respiramos. Sufrimos y gozamos, según las leyes eternas, ante las cuales representamos a la vez un papel activo y pasivo. Poco importa que lo reconozcamos o no. El niño saborea el dulce sin inquietarse en saber quién lo ha hecho, y el pajarillo picotea la cereza sin pensar de qué ha brotado. ¿Qué sabemos de la idea de Dios, ni qué significa en definitiva esta estrecha intuición que tenemos del Ser Supremo, aunque se le designara, como los turcos con un ciento de nombres quedaría infinitamente debajo de la verdad, tan innumerables son sus atributos? Cómo la divinidad se manifiesta no solamente en el hombre, sino igualmente en la naturaleza entera y en los acontecimientos del mundo, la idea que podemos formarnos de ella, es de todo punto insuficiente. Hecha esta ligera explicación sobre el Espíritu Supremo, pasaremos a tratar de los espíritus celestes, según su importancia y jerarquía. Para la mejor comprensión de los capítulos sucesivos, exponemos a continuación dos tablas que contienen las figuras de los principales espíritus de luz, y los signos que emplean para firmar sus pactos con los hombres. Capítulo 3. Espíritus superiores. Espíritus superiores son aquellos que se consideran primeros en categoría y que tienen por lo tanto la potestad de mandar sobre los demás que se hallan en inferior escala. El primero de todos es Adonai, llamado ángel de luz, que recibe directamente del Ser Supremo las órdenes que ha de transmitir a los demás. A su inmediato servicio y con idéntica potestad, hay otros dos, cuyos nombres son Elohim y Jehová, que tienen la misión de hacer cumplir los mandatos que Adonai recibe y que ellos transmiten a su vez a los espíritus encargados de su ejecución. Luego siguen en jerarquía Mitratón, Azrael, Astrostio, Eloi, Milech, Ariel y Zenaot, que también tienen a sus órdenes otros muchos espíritus que les rinden gran obediencia absoluta. De aquí se deduce que van ascendiendo en categoría a pesar de ser considerados como espíritus superiores, por lo que bien podría denomínarseles de primera, segunda y tercera magnitud, siendo el principal de todos el gran Adonai, o el ángel de luz, como se ha dicho. A continuación daremos una idea aproximada de los espíritus celestes que puede decirse forman verdaderos ejércitos, tanto por su organización,
como por la obediencia con que ejecutan las órdenes que reciben de sus superiores. Capítulo 4. De los espíritus celestes. Llámanse espíritus celestes a los que habitan el firmamento y los astros que giran por el espacio. Sus funciones son presidir el destino de cada mortal y dirigir los acontecimientos que le condemen, conforme a la voluntad del divino Creador. Por eso los espíritus celestes están al abrigo de todas las emboscadas de los genios dañinos. Cada espíritu celeste no puede obrar con arreglo al astro a cutie corresponde y según lo que le permite la omnipotencia divisa, porque Dios solo le da el poder de obrar. Por esta razón, dichos espíritus no pueden emprender nada sino bajo la dirección divina y solo cosas que conducen a un buen fin, como lo confirma la historia del mundo desde su creación. Hay 7 gobernantes que tienen funciones diferentes. Sus astros visibles son, Aratón, Beitae, Praleg, Aak, Ajet, Ofiel y Phul, a los cuales se les atribuyen las condiciones siguientes. Primero, Aratrón, tiene el poder de cambiar instantáneamente en piedras o metales objetos diferentes y al contrario, por ejemplo, convierte el carbón en oro y viceversa, enseña la alquimia, la magia, la física, hace invisibles a los seres y da larga vida. Segundo, Beitae, confiere las altas dignidades acerca del hombre a los espíritus que le dan respuestas exactas, transporta los objetos de un lugar a otro, proporciona piedras preciosas y prolonga la vida indefinidamente, si Dios lo permite. Tercero, Paleg, pertenece a los atributos de Marte, establece la paz y eleva a las altas jerarquías militares a quienes han recibido su marca. Cuarto, Aak preside a los atributos del Sol, y da larga vida y salud, distribuye la sabiduría, enseña la medicina y da el poder de cambiarlo todo en oro puro, y en las piedras más preciosas. Quinto, Ajet, bajo la influencia de Venus da muy grande hermosura a las mujeres que honra con su protección, les distribuye todas las gracias, cambia el cobre en oro y al contrario. Sexto, Opiel, posee el poder de la transmutación metálica. Hasta el astro Mercurio, da el medio de transformar la plata en oro, transformación en que se funda, según la alquimia, la gran piedra filosofal. Séptimo, Phul, gobierna las regiones lunares. Su potencia se extiende a la curación de infinitas enfermedades, cambia todos los metales en plata, protege al hombre que navega y da larga y poderosa vida. No olvidar jamás que todo es posible a quien tiene fe y voluntad, y que por el contrario, nada conseguirá quien carezca de ambas cosas. No hay obstáculos mayores que los que operen el aturdimiento, la ligereza, la inconstancia o la frivolidad, el desarreglo y las pasiones desordenadas. Quien quiera poseer el don de la magia, tiene que ser antes que todo hombre honrado, virtuoso, constante en sus palabras y en sus acciones, firme en todos los trabajos, prudente y avaro solamente de su sabiduría y creyente leal en la empresa que acomete hecha. La anterior digresión por considerarla de verdadera utilidad, pasaremos a tratar de los gnomos. Capítulo 5. Los gnomos. Tras la especificación hecha de toda clase de espíritus detallando los elementos que pueblan, propiedades y funciones que tienen encomendadas según sus instintos innatos o impuestos por el rey de los ámbitos, manera de suplicar su concurso en nuestras empresas mágicas, etc., vamos a tratar ahora de otros seres también espirituales pero que, desligados en todo de los anteriores, forman una nueva legión y obran y accionan con libertad absoluta en relación a los demás. Gnomos, es el nombre de estos espíritus y están definidos por Arbatel en los Anales de la Magia, para conocimiento de sus secuaces del siguiente modo: los espíritus guardadores de tesoros, íntimos a la humanidad, de la cual forman parte integrante, son invulnerables a nuestros encantamientos más sutiles. Esta acotación, escrita de puño y letra del gran Arbatel, ha sido generalmente mal interpretada en una de sus partes más significativas, debido a la poca ciencia comprensiva de los genios que han tratado tan escabrosa rama del saber, y es, en lo relativo al principio del versículo antes mencionado, pues debo advertir que las sentencias y máximas inscritas en el Libro Rojo, obra maestra de Arbatel, está en árabe y doy la traducción para aquellos que, no impuestos en los secretos de este arcano, no puedan por sí solos, a la voz de un conjuro, hacerse con el original, libro raro, escrito en hojas de pergamino, que Olimpiadoro y Sinesio ensayaron en balde de copiar, por la sencilla razón de que a medida que escribían, se iban borrando los caracteres. Sin embargo, tal fue el empeño de ambos por conocerlo, que consiguieron retener en la memoria algunos párrafos,
los cuales les fueron muy útiles en sus experimentos de alquimia, logrando hacer artificialmente oro y brillantes. Mas, apartándonos de digresiones, diremos que la calificación de guardadores de tesoros a que antes aludiéramos es la hiperbólica y de sentido figurado, pues su autor no solo se refiere a los tesoros que se hallan ocultos en forma de minerales, piedras preciosas, moneda acuñada, etc., sino también a la inteligencia del hombre que, bien entendido, es la riqueza mayor de que estamos dotados los mortales y de la cual se convierten en sus más fieles guardianes, dirigiéndola por el camino de la suprema perfección. Tenemos, no obstante, que dar una sucinta explicación a aquellos incrédulos que hacen supeditar el libre albedrío de estos espíritus a la materia, y al efecto exponemos lo siguiente: el espíritu, dice el doctor Hermann Schieffer, no es otra cosa que una fuerza de la materia, resultando inmediatamente de la actividad nerviosa, mas objetamos con Flammarion, ¿de dónde viene esa actividad navarra inversa y osa, que es sino el espíritu el punto donde radica esa potencia? ¿Acaso es el alma la que obedece y se somete al cuerpo o éste al alma? Dogmas son que caen por su base y a los que no debemos dar importancia aunque hayan sido sostenidos por eminencias como Laugel, Malestot, Butcher y otros afamados profesores. Téngase presente que nuestro espíritu se haya constituido de tal modo, que en su composición entran una inmensidad de pequeños espíritus, que trabajan constantemente en el desarrollo de nuestras ideas, y estos en relación directa con los gnomos son los que producen en nuestra alma sensaciones de placer, alegría, valor, cariño, simpatía, temor, tristeza y otras muchas que, sin darnos cuenta exacta de su origen, se apoderan de nosotros de un modo absoluto. Estos espíritus son tan diminutos que, para hacer su comparación, habríamos de decir que parecen átomo, lo cual no es obstáculo para que sean tan exactos en el cumplimiento de su deber, que tan pronto como aparecemos a la faz del orbe y aspiramos el primer hálito de vida, ya somos víctimas de su benéfica invasión, que nos acompaña y dirige hacia el término del destino que la providencia nos señaló de antemano. Tan complejo, amplio e importante es ese papel que desempeñan en nuestra existencia, que casi podemos decir que dependemos de ellos, sin temer el arrepentimos y, por razón natural, son los que debiéramos conocer para explicarnos muchos de los fenómenos que nos suceden y que hasta ahora han quedado sin explicación categórica. La residencia de los gnomos son las ondas aéreas y, como sus moradas, nunca están en reposo. Además tienen la propiedad de penetrar por todos los poros de la tierra y hasta se filtran en el corazón de las montañas. Tienen un poder omnímodo sobre la imaginación del hombre, son su égida en los peligros, su inspiración en la duda, su horóscopo de lo futuro. De ahí vienen las preocupaciones que tenemos, las cuales siempre suelen ser ciertas. Es el céfiro transmisor de las órdenes, demandadas o ruegos de los hombres a los espíritus de estos entre sí, y tal es su convicción de lo bueno y lo malo, que si va en perjuicio de los seres racionales la voz que arrastran a su destino, tratan de librarse de su posible carga, chocando con los obstáculos que encuentran a su paso, desbaratando de este modo el poder de los espíritus no congéneres, los cuales nada pueden hacer para contrarrestar sus impulsos justicieros, pues como ya hemos dicho, los gnomos tienen por misión principal, velar por el equilibrio de los talentos amenazados de las fastuosas maravillas de los espíritus malignos. También hemos hecho notar que la influencia o acción de Ai o gnomos es ejercida sobre el cerebro, y por lo tanto, ellos son los engendradores de la ilusión de los sentidos. Quieren al hombre y le proporcionan una vida inmaterial, le hacen soñar y le enseñan a sentir, porque no es verdad como se cree que el sueño no sea más que una retrotracción de pensamientos ya impresos en nuestra masa encefálica. No, la imaginación es incesante como los mismos gnomos que la incitan a funcionar, estando dispuesta a crear en todo momento, y si faltase esta mecánica, la materia se confundiría, hasta el momento en que llegase su transformismo total, que no sería lejano. Únicamente pueden existir diferentes grados de actividad mental o relativo reposo en relación al género de células que vibran en nuestro entendimiento, pudiendo afirmarse que cuanto más en contacto esté el objeto o imagen, causa del movimiento fisiológico, con lo material y mundano, más agitado está el sistema nervioso, en virtud de estar en tensión más número de nervios de la prodigiosa fábrica de nuestros organismos. ¿Pensáis por ventura que esas inmensas moles de granito cuya geognosia son, en su mayor parte pequeños cristales de cuarzo, feldespato, mica y ortosa, que se elevan a infinidad de metros sobre el nivel del mar, permanecen inmóviles y en reposo absoluto? Pues no, vibran todas sus moléculas, por razón de la cohesión y expansión de los átomos en que el éter imprime su movimiento, y vacilaréis ahora si os digo que la materia viva es incesante en sus fases cuando hasta las masas,
inanimadas aparentemente no lo son, y más aún, si confesáis que la materia organizada está constantemente en vigor, ¿qué diréis de los espíritus en cuya substancia se sintetizan estas cualidades y una poderosa de que carecen el resto de los elementos del cosmos? Nada más bello que abandonarse a estos espíritus que nos proporcionan placeres quizá platónicos, porque nuestro ser no disfruta al unísono del alma, pero ésta se purifica y aprende a pensar en lo divino o sobrenatural cuando transportannos estos graciosos espíritus en alas del deseo a regiones ignotas y nos hace experimentar mil sensaciones que nos sobrecogen de respeto, haciendo brotar en nuestra mente ideas vagas como bosquejos de una felicidad anhelada que empieza a conseguirse. Hacen arrugar nuestra frente acreditando utopías posibles para nosotros que empezamos a esclarecer con su luz germinadora y gozamos un éxtasis embelesador elevándonos cada vez más al sol esplendente de la verdad, el que brilla en el inmenso espacio del bien supremo. Ángeles del infortunio luchan contra la maldad imposibilitando su progreso aunque no pueden destruirla obedeciendo a leyes de la naturaleza. Con facilidad observamos la injerencia de estos espíritus a nuestros designios, puesto que están íntimamente unidos a ellos, así es que si llevamos a cabo un daño, tras la vacilación interior, tenemos el remordimiento, y si se trata de un bien el gozo inefable de una dicha unida a la satisfacción frecuente que el alma manifiesta por una obra realizada. ¿Cómo podemos explicarnos esa alegría, a ese pesar sui generis de que nos vemos poseídos a veces, sin causa visible que le despierte, si no es por los gnomos que graban en el centro de nuestro sistema nervioso los ecos de un próximo acontecimiento? Son ellos que nos avisan, no para dar margen a nuestro desenfreno o abatimiento, sino para precavernos de una impresión repentina y para que vayamos poco a poco familiarizándonos con la tentación que vamos a sufrir, haciéndonos de este modo superiores a nosotros mismos. ¿No es verdad que, cuando hablamos de una persona a quien no hemos visto desde largo tiempo, suele suceder que absurece ante nuestros ojos en breves instantes? Pues ¿a qué puede atribuirse esto, si no es a los gnomos? Este malestar que nos asalta al permanecer delante de un extraño que nos mira, esa antipatía o simpatía que nace a la primera ojeada entre dos personas, y esta predisposición benévola que tenemos hacia los astros magnánimos, que son sino tantos ejemplos de la existencia de estos espíritus que penense en contacto. Sí, 100 veces sí, son fluidos inherentes, nuestros compañeros inseparables durante el tránsito que, más corto que largo, todos sufrimos, y lo que tenemos que procurar es hacernos merecedores de su auxilio, que estriba en la reflexión de nuestros actos, cuidando que a su llamamiento siga nuestra sumisión a sus inclinaciones, llegaremos en línea recta al sumum de la sabiduría que está acordada por el Altísimo a sus elegidos. Capítulo 6. De lo infinito. Encontraréis el infinito en la materia, en el espacio, en el movimiento, en los astros que tachonan la bóveda celeste, y en cuantas cosas pongáis vuestra atención o vuestra mirada. El hombre debe estar orgulloso de la exploración que realiza de los insondables espacios, y de que, gracias a su sagacidad, se le hayan revelado muchos de los secretos de la naturaleza. Es preciso, sin embargo, guardarse de estudiar la moral contenida en los escritos ignorados de la multitud de los sistemas, producidos por arrebatos de imaginación, por inquietudes de hombres exaltados con la idea de conseguir grande y rápida celebridad. Deben desterrarse todas las obras que tengan tal carácter y acoger tan solo las reputadas y admitidas en todos los pueblos que son las que han de revelarnos los secretos del infinito, palabras mágicas que, por sí solas, abarcan una serie inalterable de maravillosos y desconocidos arcanos. Entre lo infinito se ha de apreciar, en primer término, el espacio, del cual puede decirse que es el mundo de los prodigios y de los misterios, los cuales se producen constantemente ante nosotros, sin que de ellos podamos tener la más ligera idea. El espacio está poblado de innumerable multitud de seres un poco siniestros en apariencia, pero dóciles en realidad. Estos seres son amantes de la ciencia, sutiles, ser barra inversa y ciales para con los hombres ingeniosos o sabios y enemigos de los tontos y de los ignorantes. Los seres de la expresada clase que pueblan al aire, se llaman sílfides, los que pueblan los mares y los ríos se llaman ondinas y los que se encuentran poblando la tierra desde sus mismas entrañas, se llaman gnomos y son los guardadores de los metales y la pedrería. Los gnomos, que, como se ha dicho, poseen en el más alto grado la virtud de ser propicios a los hombres sabios e ingeniosos, proporciona a los adornados de estas cualidades, los tesoros de pedrería y metales, sin otra recompensa que la satisfacción de ser serviciales. En el centro inflamado de la tierra, que es la región del fuego, viven las salamandras propicias a los filósofos. Existe también otra clase de seres invisibles llamados genios familiares, Sócrates, Pitágoras.
Platón, Celso, Zoroastro y tantos otros que han brillado en las más altas esferas de la filosofía, dominando en los diferentes ramos del saber humano, deben a sus genios familiares su relevante sabiduría, y lo mismo que estas tan renombradas personalidades, todos, hasta los más torpes tienen un genio que les inspira, de cuya existencia no pueden dar fe los oídos, pero que es el que positivamente influye en todos los juicios que el hombre forma, aunque no sea tan eficaz y activo cuando influye sobre un torpe que cuando lo hace sobre un inteligente. Además de los ya mencionados, podrían enumerar otros machos, que como los duendes y trasgos, se dedican a molestar a los hombres con golpes, ruidos y otras muchas manifestaciones que nos sirven para conocer su existencia. La materia constituye el todo de la creación. No existe absolutamente un solo punto en el universo que carezca de esta substancia. Esta forma los mundos, el agua, el aire, y así como el Espíritu Supremo lo llena y vivifica todo con su esencia divina, la materia proporciona los elementos que a nuestros ojos se manifiestan de un modo tangible. No es posible al hombre destruir la más mínima parte de la materia, y tomando como norma una simple hoja de papel de fumar, se verá, que aunque se queme y se machaque, jamás se logrará suprimirla en absoluto. Átomo es la parte más íntima de la materia. Para constituir un grano de arena del tamaño de la cabeza de un alfiler serán precisos 8 sestrillones de átomos. Que suponiendo, cual dice Grandin, que se quisiera contar y que pudiera hacerse a razón de 1 millar por segundo igual a 60.000 por minuto, se necesitaría, pásmese el lector, 150.000 años, para acabar de contarlos. ¿Quién podrá explicar, después de este cálculo, el número de átomos de que consta toda la materia creada? Capítulo 7. Jerarquía completa de los espíritus infernales. Es muy útil para el neófito conocer también toda la jerarquía de los espíritus infernales que ha de tener a su disposición mediante el pacto. Lucifer, emperador; Belzabet, príncipe; Astarot, gran duque. Estos son los principales espíritus del reino infernal. Vienen después los espíritus superiores que están subordinados a los anteriores y son: Lucífugo, primer ministro; Satanachia, gran general; Agaliaret, gran general; Flereti, teniente general; Sargatanas, brigadier; Nevirus, mariscal de campo. Los 6 grandes espíritus que acaban de citarse, dirigen por su poder, toda la potencia infernal que ha sido dada a los otros espíritus. A sus inmediatas órdenes, y como emisarios especiales se hallan 3 espíritus superiores, cuya ocupación es transmitir los órdenes que reciben. Sus nombres son: Mirión, Belial y Anagatón. Tienen a su servicio 18 espíritus más que les están subordinados. Después de haber indicado los nombres de estos 18 espíritus, que son inferiores a los 6 primeros, conviene saber lo siguiente: Lucifer manda en los 3 primeros, que se llaman Bael, Agarea y Marbas. Sanatachia, sobre Pruslas, Arimón y Barbaatous. Agaliarot sobre Bue, Gusatán y Botis. Flereti sobre Butín, Pursan y Abigar. Sargatanas, brigadier, tiene la potencia de haceros invisible. Noviro sobre Aipcros, Nurebus y Glasiabolas. Y aunque hay todavía millones de espíritus, que están subordinados a los precedentes, es inútil nombrarlos, porque no se sirve de ellos sino cuando pleis a los espíritus superiores hacerlos trabajar en su lugar, pues los tienen como servidores o esclavos. He aquí precisamente las potencias, ciencias, artes y talentos de los 6 espíritus superiores ya indicados, a fin de que la persona que quiera hacer un pacto, puede encontrar en cada uno de los 6 espíritus superiores, aquello que necesite. El primero es el gran Lucífugo Rofocale, primer ministro infernal; tiene la potencia que Lucifer le ha dado sobre todas las riquezas y sobre todos los tesoros del mundo. Tiene bajo su dependencia a Bael, Agars y Marbas, y muchos más millares de demonios o de espíritus, que le están subordinados. El segundo es Satanachia, gran general; tiene la potencia de someter a él a todas las mujeres, y hacer con ellas lo que desea. Manda una gran legión de espíritus, y tiene por bajo a Pruslas, Arimón y Barbaatous. Agalarie, también general, tiene la potencia de descubrir los secretos más ocultos, revela también los más grandes misterios; manda la segunda legión de espíritus. A sus órdenes se hallan Bauer, Guatán y Botis. Flereti, general, tiene la potencia de hacer la obra que se desea durante la noche; hace también caer el granizo donde se quiere. Manda un cuerpo muy considerable de espíritus. Están bajo sus órdenes Batín,
Pursani Abigar Sargatanas, brigadier, tiene la potencia de haceros invisibles, de haceros ver todo lo que pasa en las cosas, las cerraduras, de haceros ver todo lo que pasa en las casas, de enseñaros todas las astucias humanas, manda muchas brigadas de espíritus. Neviros, mariscal de campo e inspector general, tiene el poder de dar el mal a quien se quiere, enseña todas las cualidades de los metales, de los minerales, de los vegetales y de los animales puros e impuros, posee el arte de adivinar el porvenir, siendo uno de los principales nigrománticos de los espíritus infernales. Va por todas partes teniendo la alta inspección de todas las milicias del Averno. Tiene a sus órdenes a Hiperos, Nurebus y Glasiabolas. La siguiente tabla comprende la figura y firma de los principales espíritus infernales. Capítulo 8. ¿En qué se trata de las invocaciones? El nombre secreto que en la industria humana no consigue encontrarse sin una revelación, reside en un ser oculto y a los espíritus les es permitido revelarlo. Los secretos se refieren a cosas distintas y a naturales o humanas. Es preciso antes de hacer una invocación, tener bien definida la naturaleza del secreto que se pretende penetrar, y saber a quién se ha de pedir la revelación. 7 son los secretos más grandes, y que en general, más le conviene al hombre conocer. El primero es curar todas las enfermedades en el espacio de 7 días, bien sea por el único medio de los objetos naturales, bien sea por el concurso y ayuda de los espíritus superiores. El segundo es el de conservar la vida a voluntad y por tiempo indeterminado, sea cualquiera la edad de la persona. El tercero consiste en hacerse obedecer de los seres que pueblan los elementos bajo la forma de espíritus purificados, como son los pigmeos, gnomos, etc. El cuarto estriba en llegar a entenderse con todos los espíritus, sean visibles o invisibles, invocando en cada caso al que pueda dar la revelación que se busca. El quinto consiste en llegar a penetrarse del fin especial para el que cada uno ha sido creado. El sexto está en identificarse cuanto antes sea posible con los espíritus superiores, aproximándose así a la mayor perfección humana que es la base de todo bienestar y prosperidad. El séptimo consiste en lograr la protección de los espíritus superiores, y con ella y por alcanzar los beneficios de la vida sobrenatural bajo la forma más perfecta. Todos los escritores que tienen fama de serios y han tratado de estas cuestiones, han rehuido toda mezcolanza de lo sagrado y lo profano, evitando con ello desvirtuar el verdadero carácter de las invocaciones, que han de hacerse siempre bajo la fase de los espíritus, utilizando para ello las palabras y ceremonias de la verdadera magia, sin apelar a la fórmula de sectas ajenas al objeto que se persigue. Capítulo 9. Invocación a los gnomos para que se muestren propicios. Los gnomos juegan un papel muy importante en todas las invocaciones. Son los espíritus que nos sirven para transmitir nuestras peticiones a aquellos a quienes las dirigimos. Su inteligencia es tal, que puede redundar en perjuicio nuestro, ya sea porque pueda perturbar nuestros reunidos, ya porque de efectuarse la aparición pudiera sobrecogemos y ocasionar nuestra muerte por el efecto del susto, ya en fin porque no fuéramos bastante para preservarnos de referir la aparición maravillosa o celestial, que habíamos presenciado, y que al mencionar el suceso, pudiera dar pábulo a que se nos conceptuase por locos, ignorantes o endemoniados, lo cual seguramente nos haría perder la estimación de muchas personas que formarían un concepto perjudicial que nos acarrearía un sinnúmero de disgustos, ya por otras causas ocultas a nuestra penetración, es el caso que a veces no se muestran propicios a secundarnos en nuestra empresa, dificultando así en absoluto el que veamos logrado nuestro deseo. Para conseguir que su influencia benéfica se muestre hacia nosotros de un modo positivo, es muy conveniente antes de hacer la invocación a los espíritus, cuya aparición o ayuda solicitemos, dirigirnos a los gnomos en demanda de auxilio, recitando de todo corazón la siguiente oración. A vosotros acudo, oh enios admirables e incomprensibles, con fe ciego y corazón humilde, me entrego a merced vuestra, esperando que así como dirigís nuestros pasos y acciones desde el momento en que aparecemos en este planeta hasta aquel en que, terminada nuestra misión, recogéis nuestro espíritu para acompañarlo por los mundos siderales, al lugar que el Supremo Creador nos tiene /inversado en sus inescrutables designios, de igual modo que prestéis vuestra ayuda, transmitiendo fielmente las peticiones que quiero hacer a los espíritus celestes, o infernales, sin variar el concepto de mis palabras o intenciones. Observar bien la pureza de sentimientos, mi gran deseo y confianza, mi discreción y reserva, apreciad todas las cualidades que poseo y no reparéis en aquellos defectos que todavía no haya desechado, ni los hagáis causa para no prestarme vuestra cooperación,
trabajad constantemente en perfeccionarme de toda impureza. Hacerme digno de los dones que la divinidad concede a sus elegidos, y harad cecer con toda el alma y durante el tiempo de mi peregrinación por este planeta, el favor que de vosotros reciba. Amén. Capítulo 10. Invocación a los espíritus celestes superiores. Plegaria. Sea por siempre exalzado el santo nombre del Supremo Creador, a quien humildemente reverencio en esta solemne hora. A ti, excelso Adonai, dirijo mis más fervientes preces suplicándote me seas propicio, y concedas el honor de enviarme uno de tus más humildes mensajeros, para que pueda, por su mediación, lograr lo que con grande acatamiento y veneración me propongo pedirte. No mires en mí un soberbio ni un escéptico que se atreva por orgullo a molestarte. Mira, en mí, oh, poderoso Adonai, el más pequeño de los seres que en la creación viven y moran, postrado humildemente ante la divina majestad de su Dios y Creador, a quien suplica con verdadero y gran deseo, poder conocer por mediación de sus espirituales mensajeros, un destello de su gloria inmaculada. Lleguen también mis súplicas a todos los espíritus celestes superiores, para que ellos intercedan por mí ante el glorioso trono del Altísimo, soberano hacedor de todo lo creado, a fin de que se digne por la poderosa intercesión de los ángeles de luz, Eloi mi Jehová, acceder a este mi humilde ruego. He procurado hacerme lo más perfecto posible en la pobre y nunca satisfecha condición humana, a fin de que me juzguéis digno de poder contemplar vuestra gloriosa excelsitud. Perdonadme los defectos que todavía no haya desechado y no los hagáis causa de vuestro enojo y severidad. Vuelvo a invocaros a todos nuevamente, y en general a los poderosos Adonai, Eloi mi Jehová, para que se vea satisfecho mi deseo en esta hora, siendo testigos los astros que ejercen su poderoso influjo sobre el estrellado firmamento. Venga vuestra radiante luz en forma del glorioso mensajero, y reciba por su mediación los dones de sabiduría, del honor y de la gloria, hasta que, purificado de todas las impurezas de la carne inherentes a las flaquezas de la humana y siempre defectuosa naturaleza, pueda contemplaros en toda vuestra soberana majestad y gloria. Sea bien acogida esta mi humilde súplica, y eternamente os tributará adoración y homenaje mi corazón sincero y agradecido. Esta invocación o plegaria deberá repetirse 4 veces, durante 4 noches, elevando el alma a Dios y la vista al firmamento estrellado. La última noche, y al terminar la última invocación, se percibirá una música muy dulce y melodiosa acompañada de coros celestiales. Se notará una claridad diáfana que irá aumentando progresivamente, subiendo poco después la visión celeste en forma de un ángel de luz, de belleza incomparable, rodeado de infinitos espíritus celestiales que le acompañarán incesantemente, formando verdadera guardia de honor. Con voz dulcísima y sonora os dirá estas o parecidas palabras. Yo soy el enviado como mensajero de la divina majestad. Tus ruegos han sido entendidos, mas para lograr sus mercedes, es preciso ser digno de ellas. No olvides, mísero mortal, que la divinidad solo concede aquellos dones que su infinita sabiduría juzga conveniente, según el grado de perfección de los seres que a su infinita bondad acuden en humilde ruego. Sigue el camino de la absoluta perfección, con lo cual lograrás todos aquellos beneficios a que vayas siendo acreedor. Si así lo haces, me tendrás siempre a tu lado en forma invisible para ti. Pero sirviéndote de ángel tutelar en tu tránsito por el planeta donde vives y moras por la permisión de Dios. Y ahora me separo momentáneamente para regresar de nuevo al punto donde debo permanecer en espera de las órdenes que se dignen transmitirme. Al momento se desvanecerá la visión, quedando únicamente una ráfaga luminosa que desaparecerá poco a poco. A los ángeles de luz no hay necesidad de hacerles petición ninguna de palabra, puesto que Dios y los espíritus superiores van concediéndonos aquellos dones a que nos hacemos acreedores y conocen perfectamente nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando haya desaparecido la visión celeste, se recitará con gran fervor la oración siguiente, en acción de gracias por el favor recibido. Yo, el más mísero de los mortales, he sido favorecido con la visita de vuestro celestial mensajero. ¿Cómo podría yo, mi Dios y Creador, expresar con palabras cuán agradecido quedo a la bondad con que os habéis dignado favorecerme? Mi alma embargada de gozo y agradecimiento no halla palabras para expresar cuánto amor y veneración os profesa. Recibid, Señor, todo cuanto soy y valgo, y al afecto más sincero de mi alma, corazón y sentidos, hasta que, despojado de esta humana envoltura, pase a formar parte de los seres que en eterna armonía entonan cánticos celestiales en honor de vuestra admirable excelsitud y gloria. Amén. Capítulo 11. El Sanctum Regnum. Verdadero modo de hacer pactos con los espíritus infernales,
sin sufrir ningún daño. El verdadero sanctum regnum de la gran clavícula de Salomón, tiene una importancia suma, ya para adquirir tesoros, ya para obtener la posesión de la mujer deseada, ya para descubrir los secretos más ocultos, ya para volverse invisible, ya para hacerse trasladar al punto que se desea, ya para abrir todas las cerraduras, ya, en fin, para realizar toda clase de maravillas. Cuando queráis contraer un pacto con uno de los principales espíritus, comenzaréis la antevíspera del pacto, por ir a cortar, con un cuchillo nuevo que no haya servido nunca, una vara de nogal silvestre, exactamente en el momento en que el sol aparece en el horizonte. Hecho esto, os proveeréis de una piedra imán, 2 cirios benditos, 2 tasmanes, y escogeréis enseguida un lugar para la ejecución, donde nadie os pueda incomodar. Puede también hacerse el pacto, en una habitación preparada al efecto, o en algún aposento de un castillo ruinoso, aunque lo más seguro sea considerado siempre la cima de una montaña o el cruce de un camino que sea formada por 4 sendas distintas y próximas a un río. Escogido que sea el sitio para la invocación, se hará lo siguiente: se tenderá en el suelo una piel de cabrita virgen, que haya sido sacrificada en día viernes, se trazará sobre la piel con la piedra imán concéntricos, el triángulo sobre el cual se forma la ruta de té, llamada generalmente del tesoro, pero que en realidad deberá considerarse bajo las acepciones siguientes: ruta de la eternidad, del infinito, del espacio, de lo desconocido, del tiempo, de lo oculto, de lo misterioso, etc. Con objeto de que puedan trazarse con acierto sobre los dibujos del gran círculo cabalístico, o de los pactos, exponemos a continuación. Los talismanes se colocarán debajo de los calendarios que sostienen los cirios benditos, poniendo a los lados 3 coronas de verbena, albahaca o fie de saúco, cogida en la noche de San Juan. Es igual que sea de una sola de dichas plantas o de las 3 distintamente. Los signos T, HS y las cruces que van al pie sirven para que ningún espíritu pueda hacer daño al ser invocado, mas si el que hace la invocación es muy osado o temerario, puede suprimirlos. Cuando todo se halle ya ejecutado, se pondrá delante del triángulo una cazoleta de metal con algunos carbones encendidos, donde se echarán perfumes odoríferos de polvos de incienso y laurel. Véase en el modelo el triángulo y gran círculo cabalístico de los pactos, la colocación que debe llevar cada objeto. Estando todo bien preparado, y en la hora de las 12 de la noche, os colocaréis en medio del triángulo, teniendo en la mano derecha la vara misteriosa con la gran apelación al espíritu, y a la izquierda la llave, o clavícula de Salomón, la petición que hayáis de hacer, así como igualmente el pacto y la despedida al espíritu, todo lo cual se tendrá escrito de antemano. Habiendo ejecutado exactamente lo que antes se ha detallado, comenzaréis a recitar la apelación o invocación siguiente, con esperanza y fervor. Grande invocación a los espíritus con quienes se desea hacer pacto. Sacada de la gran clavícula de Salomón. Emperador Lucifer, dueño y señor de todos los espíritus rebeldes, te ruego me seas favorable en la apelación que hago a tu gran ministro. Lucífugo Rofocale, pues deseo hacer pacto con él, yo te ruego a ti, príncipe Belcebut, que me protejas en mi empresa. Oh, conde Astarot, sedme propicio y haz que en esta noche, el gran Lucífugo Serrae aparezca bajo una forma humana, sin ningún pestífero olor, y que me conceda por medio del pacto que voy a presentarle todas las riquezas o dones que necesito. Oh, gran Lucífugo. Yo te ruego que dejes tu morada donde quiera que te halles, para venir a hablarme, de lo contrario, te obligaré por la fuerza del grande y poderoso Alfa y Omega, y de los ángeles de luz. Adonai, Elohim y Jehová, a que me obedezcas. Obedéceme prontamente, o vas a ser eternamente atormentado por la fuerza de las poderosas palabras de la clavícula de Salomón, de las que se servía para obligar a los espíritus rebeldes a recibir sus pactos. Así, pues, aparécete enseguida o voy continuamente a atormentarte por el poder. Disi estas meacuicas palabras de la clavícula, Agión. Telegran, Beikeo, Estimulatón, Ezpares, Retragrammatón, Oiram, Irión, Emanuel, Cabaot, Adonai te adoro y te invoco. Estad seguros que apenas hayáis pronunciado estas mágicas palabras se os aparecerá el espíritu y os dirá lo que sigue. Aparición del espíritu. Jimaki. ¿Para qué me quieres? ¿Por qué turbas mi reposo? Respóndeme, yo soy Lucífugo Rofocale a quien has invocado. A cuya palabra deberá hacerse la demanda al espíritu del modo siguiente: yo te llamo para hacer pacto contigo, a fin de que me concedas todo aquello que deseo, si no, te atormentaré con las poderosas palabras de la gran clavícula de Salomón. Respuesta del espíritu.
Entonces no puedo acceder a tu demanda, sino con la condición de que te entregues a mí por espacio de 20 años, para hacer con tu cuerpo y con tu alma lo que me plazca. Lucifugo Rofocale. Entonces le arrojarás el pacto, que debe estar escrito por vuestra propia mano, con tinta de los pactos, y sobre un pequeño trozo de pergamino virgen, el cual pacto consiste en estas palabras, bajo las cuales pondréis vuestra firma, trazada con vuestra propia sangre. El pacto. Yo prometo al gran Lucífugo recompensarle durante 20 años de todos los tesoros que me conceda. En fe de lo cual, lo firmo. A estas palabras contestará el espíritu con las siguientes: no puedo acceder a tu demanda. Y desaparecerá acto seguido. Entonces, para forzar al espíritu a obedeceros, volverás a leer la gran apelación con las terribles palabras de la clavícula, hasta que el espíritu reaparezca y os diga. Segunda aparición del espíritu. ¿Por qué sigues atormentándome? Si me dejas en paz, yo te daré el tesoro más inmediato, y te concederé condición que me consagrarás unas monedas todos los primeros lunes de cada mes, y no me llamarás un día de cada semaxia a sábado desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Recoge tu pacto, ya lo he firmado, si no cumples tu palabra serás mío dentro de 20 años. Respuesta al espíritu. Accedo a tu demanda, con la condición de que harás aparecer ante mí, el tesoro más próximo, para que pueda llevármelo inmediatamente. Respuesta del espíritu. Sígueme, y toma el tesoro que te voy a mostrar. Entonces seguiréis al espíritu por el camino del tesoro que está indicado en el triángulo de los pactos sin espantaros, y arrojaréis vuestro pacto, ya firmado, sobre el tesoro, tocándole con vuestra vara mágica tomaréis el dinero que queráis, y os volveréis al triángulo sin volver la cara, colocaréis el dinero recogido, a vuestros pies y comenzaréis enseguida a leer la despedida al espíritu, tal como aquí se especifica. Conjuro y despedida al espíritu con quien se ha hecho el pacto. Oh, gran Lucífugo. Estoy contento de ti por ahora, te dejo en paz, y te permito retirarte a donde te parezca, sin hacer ningún ruido ni dejar ningún mal olor. No olvides a lo que te has comprometido en mi pacto, pues si faltas en lo más mínimo te atormentaré eternamente con las grandes y poderosas palabras de la clavícula del gran rey Salomón, con las que se obliga a obedecer a todos los espíritus rebeldes. Antes de salir del círculo cabalístico, se dirá la siguiente. Oración al Todopoderoso en acción de gracias. Oh, Dios Todopoderoso. Padre Celeste, que has creado todas las cosas en servicio y utilidad del hombre, te doy las más humildes y reverentes acciones de gracias, porque por tu gran bondad, has permitido que sin riesgo, pudiera yo haber hecho pacto con uno de tus espíritus rebeldes, sometiéndole a darme todo lo que me fuere necesario. Yo os agradezco, Dios Todopoderoso, el bien con que me has colmado esta noche, designándote concederme, a mí, insignificante criatura, tus preciosos favores. Ahora, oh, gran Dios, es cuando he conocido la fuerza y todo el poder de tus grandes promesas cuando dijiste, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán. Y cuando tú has ordenado y recomendado socorrer al pobre, dígnate inspirarme verdaderos sentimientos de caridad, y haz que yo pueda emplear, en una obra santa, gran parte de los bienes con que tu gran divinidad ha querido colmarme. Haz, oh, poderoso Dios, que yo goce con tranquilidad de estas riquezas de que soy poseedor, y no permitas que ningún espíritu rebelde me perjudique en que sea yo dueño. Inspírame también, oh, gran Dios, los sentimientos necesarios para poder desprenderme de las garras del demonio y de todos los espíritus malignos. Yo me pongo. Soberano Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vuestra santa protección. Amén. Dicha la anterior oración con verdadera fe y amor de Dios y deseo de obrar siempre bien, puedes, sin cuidado ninguno, retirarte de aquellos lugares, en la seguridad de que los malos espíritus no se acercarán a molestarte. En el caso de que por olvido o por azoramiento dejaras de recitar la anterior oración, te hallarás expuesto a que al salir del círculo fueras atormentado por algunos espíritus magnos, lo que hacen siempre con gritos, aullidos, pellizcos y otros excesos. Sus voces resultan una música muy desagradable, tanto porque no se ve quiénes son los que gritan, cuanto porque no tienen nada de humanos. Para ahuyentarlos bastará presentar el talismán Dominatur, y decir, Vade, retroespíritus inmundos, y haced la señal de la cruz con los dedos pulgar e índice de la mano derecha. Capítulo 12. Conjuración y pacto con Lucifer para pedirle cuanto se desee. Hechos todos los preparativos indicados en la invocación anterior, suprimiendo los cirios,
cruces y signos JHS en absoluto y careciendo de todo temor, se dirá, al grande y poderoso Lucifer, Luzbel y Satanás. Oh, gran Lucifer, emperador excelso de los antros infernales, yo me postro ante ti y te reconozco como Señor y soberano, si me pones en posesión de las artes ocultas de la magia, dándome el don de conocer la ciencia misteriosa y sobrenatural que tú posees, para lograr, por su medio, la verdadera sabiduría. Sea yo admitido entre tus escogidos, véanse satisfechas mis aspiraciones de riquezas, el logro de la persona deseada, la destrucción y daño de mis enemigos. Deseo ser tu esclavo y para ello puedes, desde hoy, disponer de mi cuerpo y de mi alma. Si aceptas mi pacto, que traigo escrito con tinta misteriosa y firmado con mi sangre, preséntate ante mí para reconocerte como Señor y soberano. Yo te invoco una vez más. Yo, esclarecido príncipe de tinieblas, para que aparezcas a mi lado en forma humana y me firmes el pacto que presento. No tengo ningún temor y sí gran deseo de que me concedas lo que pido. Juro seguir tu ley en adelante, renegar de Dios a quien aborrezco, del agua del bautismo que sin mi consentimiento he recibido, y de todo aquello que no sea de tu agrado. Quiero pertenecerte y formar compañía con los espíritus de tentación y daño, mas para eso, es preciso que mi pacto sea aceptado, firmado y confirmado. Yo te conjuro. Lucifer, Luzbel y Satanás, por el poder de este mágico talismán que es imagen del que usaba el gran Salomón y por cuya mediación logró el dominio de la sabiduría, de las ciencias mágicas, y de todo lo creado, para que aparezcas ante mí. Aparece ya prontamente o de lo contrario te haré permanecer eternamente en los profundos infiernos por las poderosas palabras cabalísticas de Salomón Abracadabra Elohim, cuyo poder solo él y tú conocíais. Preséntate a mí. Yo lo quiero. Al pronunciar estas palabras, si se dicen sin temor aparecerá Lucifer, diciendo, ¿qué me quieres, hombre vil? ¿Qué es lo que pides? ¿Cuál es tu pacto? Quiero, dirás, que me des riquezas, poder, sabiduría, conocimiento de la ciencia secreta, dominio absoluto de las personas, don de ser invisible, de andar sobre el agua, y todo cuanto se contiene en el pacto que presento, hecho según las reglas del arte y firmado con mi sangre. Entonces le entregarás el pacto. Oh, mortal temerario, contestará con voz cavernosa, si me entregas tu alma, accederé a tu pacto. Yo te prometo mi alma para el día que muera, pero si no cumples lo que en el pacto pido, quedaré ubre de volver a implorar la divina misericordia. Desde este momento y mediante que Lucifer no falte a su promesa, quedarás a su disposición para siempre. Se ha de advertir que suele suceder que Satanás se presente en forma de persona o animal desconocido y aún puede ocurrir que lo haga en forma de un tronco con las ramas cortadas. Por terrible e imponente que sea la aparición no deberás demostrar el menor miedo, pues teniendo en la mano el talismán Dominatur no podrá hacerte daño alguno. También ocurre algunas veces que se aparece en forma de dragón echando llamas por la boca y ojos y lanzando aullidos espantosos. Se hacen estas advertencias para que no se demuestre sorpresa. Ni temor para nada. Capítulo 13. Que trata de los exorcismos y del modo de conocer si una persona padece de hechizos o enfermedad natural. Los exorcismos sirven para expulsar a los espíritus cuando se hallan posesionados de alguna persona, a la cual hacen padecer horriblemente con sus tentaciones y tormentos. A veces le sugieren pensamientos extraños y palabras repugnantes, y aún le obligan a lanzar blasfemias y gritos furiosos. Es conveniente saber antes de proceder a la curación, si la enfermedad es ocasionada por hechizos o si es natural, pues a veces ocurre que una enfermedad desconocida para los médicos, se atribuye a causas sobrenaturales. Cuando esto sucede puede salirse de dudas ejecutando lo siguiente: se procurará que una persona provista de un talismán esterrainador coloque su mano derecha sobre la cabeza del enfermo, diciendo con fe y voluntad: yo te ruego y ordeno, espíritu desconocido en nombre del Ser Supremo y del admirable Adonai, me declares el motivo de hallarte atormentado en este cuerpo que cubro con mi mano. También deseo me digas qué es lo que pretendes al hacerlo así. Yo te ofrezco, si me obedeces, rogar a Dios por ti para que sea purificado y transportado a donde moran los ángeles celestiales. El objeto de esta oración es saber si el espíritu anda errante por el mundo en demanda de caridad y de oraciones, pues en el momento que le digan, yo te ofrezco, si me obedeces rogar a Dios por ti, etc., el doliente queda sosegado y tranquilo, mas si esto sucede, se arrodillarán todos los circunstantes y elevando el alma a Dios recitarán de nuevo la indicada oración.
Se ha de advertir que lo mismo pueden hallarse aposentados en nuestro cuerpo los espíritus buenos no perfectos, que los malos o de daño y por lo tanto, cuando el enfermo se halle tranquilo por la virtud de la oración precedente, se ha de suponer que quedará libre mediante los ruegos que todos los días se dirijan al Altísimo en demanda del perdón y purificación del espíritu, el cual en agradecimiento, dejará de molestarle, mas si ese espíritu fuera del mal o de daño se conocerá en que, al oír la oración, causará más tormentos y molestias al enfermo. En este caso se tratará de expulsarle acudiendo a los exorcismos. Si el enfermo no percibe modificación ninguna, es prueba de que su enfermedad es puramente natural. Precepto o es conjuración a los demonios para que no mortifiquen al enfermo durante el tiempo que duren los exorcismos. Yo, como criatura de Dios, hecho a su semejanza y redimido con su sangre, os obligo por este precepto, demonio o demonios, para que cese vuestro delirio y dejéis de atormentar con vuestras lujurias infernales, este cuerpo que os sirve de aposento. Segunda vez os cito y notifico en el nombre del soberano Señor, fuerte y poderoso, que dejéis ya este lugar y salgáis fuera de él no volviendo jamás a ocuparlo. El Señor sea con todos nosotros, presentes y ausentes, para que tú, demonio, no puedas jamás atormentar las criaturas del Señor. Huye, huye, o de lo contrario serás amarrado con las cadenas del arcángel Miguel y humillado con la oración de San Cipriano dedicada a deshacer toda clase de hechicerías. Enseguida se dirá la siguiente. Oración a San Cipriano. Como siervo de Dios y criatura suya, desligo del espíritu maligno cuando éste tiene ligado. En el nombre del divino Creador a quien amo desde que lo conozco, con todo mi corazón, alma y sentidos, y a quien prometo adorar eternamente, y agradecer también los beneficios que cual Padre amoroso me concede sin tasa ni medida, yo te ordeno, espíritu del mal, que te separes en el acto de este cuerpo que estás atormentando y le dejes libre de tu presencia para que pueda recibir dignamente las asperchas del agua exorcizada que, cual lluvia, echo sobre él, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hace así, que viven y reinan eternamente, por las virtudes que poseen los espíritus superiores, Adonai. Eloi mi Jehová, cuya presencia y fortaleza invoco en este acto. Amén. Todas estas invocaciones deben ser hechas con gran fe y amor de Dios, y es seguro que Satanás, no aguardará al final del exorcismo que va a continuación, para dejar libre al enfermo o poseído. Exorcismo para librar a las personas de los malos espíritus. En el nombre de San Cipriano y de parte de Dios tres veces santo, por la potestad de los espíritus superiores Adonai, Eloi mi Jehová y mi Tratón, yo absuelvo el cuerpo de N para que sea libertado de todos los malos hechizos, encantos y sortilegios, ya sean producidos por hombres o mujeres, ya por cualquiera otra causa. Dios sea alabado y glorificado y se digne disponer que todos los sortilegios queden deshechos, destruidos, desligados y reducidos a nada, para lograr de este modo que el cuerpo de N quede libre de todos los males que padece. Dios grande y poderoso, sea tu nombre glorificado y que por vuestra soberana intercesión sean obligados a retirarse los espíritus que se hayan aposentado en el cuerpo de N cesando ya el sortilegio que los causadores de este daño han empleado. Yo os conjuro y mando desaparecer sin que jamás podáis entrar a este cuerpo en el cual hago tres cruces y le bendigo con el agua exorcizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que amparen y protejan a N para que jamás se vea atormentado. Al decir estas palabras se le rociará con agua bendita. Es conveniente saber que el que ejecuta el exorcismo ha de estar colocado a la derecha del enfermo, y que las cruces, se han de hacer precisamente de izquierda a derecha. Exorcismo para librar la casa de espíritus tentadores. Os conjuro, espíritu rebelde, habitante y arruinador de esta casa, que sin demora ni pretexto desaparezcáis de aquí haciendo disolver cualquier maleficio que hayáis echado vos o alguno de vuestros ayudantes, por mismo contando con la ayuda de Dios y de los espíritus de luz. Adonai, Eloi mi Jehová, quiero además, atarte con el precepto formal de obediencia, para que no puedas permanecer, ni volver, ni enviar a otro, ni perturbar esta casa, bajo la pena de que seas quemado eternamente con el fuego de pez y azufre derretidos. Se bendecirá toda la casa con agua exorcizada y se harán cruces por todas las paredes con el cuchillo de mango blanco, diciendo: Yo te exorcizo, criatura casa para que seas libre de los espíritus tentadores que te han hecho su morada. Es bueno saber que cuando los espíritus malignos se muestran en las casas haciendo ruidos y dando golpes sin atacar a las personas, es porque no tienen dominio sobre ellas,
bien porque en sus manos llevo en la marca de la cruz de San Bartolomé o bien porque el hechizo solo les permita molestar sin tocar a las personas. Exorcismos contra los pedriscos y huracanes. Tanto la conjuración como las cruces se han de repetir 4 veces en la dirección de los 4 puntos cardinales. Yo os conjuro, nubes, huracanes, granizadas, pedriscos y tormentas, en el nombre del gran Dios viviente de Elohim, Jehová Nimitraton, a que os disolváis como la sal en el agua sin causar daño ni estrago ninguno. Dicho esto, se tomará el cuchillo de mango blanco y se harán con él 4 cruces en el aire como si se cortara de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Segunda parte. El dragón rojo y la cabra infernal. Capítulo 1. El dragón rojo de Moisés y Salomón. Moisés era el jefe de los hebreos que en tiempos de Faraón residían en Egipto. Obligado a redimir a su pueblo, tuvo que poner en juego una serie de portentosos prodigios y, por último, el paso del Mar Rojo, lo que efectuó separando las aguas. Cuando ya se hallaban a salvo todos los israelitas, volvió el mar a su estado normal, quedando sumergidos el faraón y sus tropas, que iban en su persecución. El sabio Moisés poseía la ciencia de la verdadera magia de los egipcios, y de ella se valió para convertir en serpiente una vara de madera, predijo también las plagas de Egipto y otros muchos sucesos extraordinarios. El paso del Mar Rojo fue un hecho tan maravilloso, que todavía hay quien lo pone en duda. Sin embargo, no hay más remedio que rendirse a la evidencia, pues de no pasar el Mar Rojo, los hebreos no hubieran podido ir a establecerse a Judea. Lo que se ignora, y por esto queremos darlo a conocer, es la siguiente historia tomada del Tratado de Verdadera Magia que venimos traduciendo. Residía Moisés en Egipto, salvado de las aguas del Nilo de un modo milagroso por la hija del rey. Su talento natural le hizo dominar pronto todas las ciencias de los egipcios. Cuando ya podía dar lecciones a todos, entró en deseos de conocer las ciencias mágicas, y para conseguirlo se hizo discípulo del sumo sacerdote Anacharsis, que era a la sazón el más sabio de todos los magos. Moisés era conocido por el hijo de las aguas. El sacerdote mago, viendo su gran disposición para el estudio de la verdadera ciencia, le enseñó cuanto sabía con mucho cariño, lo cual, aprovechado por Moisés, se halló bien pronto en disposición de dar lecciones a su mismo maestro. Este poseía entre sus talismanes y amuletos un pequeño dragón rojo, objeto raro de metal tallado y al cual tenía en mucha estima. Moisés, al ser iniciado en los secretos de la magia, lo fue también en todo lo relativo a talismanes y amuletos, pudiendo examinar a su antojo el pequeño museo de su anciano profesor. Nada empero le llamaba tanto la atención como el pequeño dragón rojo, y proponiéndose saber las virtudes de tan raro objeto, instó al mago para que se lo indicara. Este no se hizo de rogar, porque realmente deseaba poner a su discípulo al tanto del misterio que aquel dragón encerraba, lo cual efectuó del modo siguiente: mi querido Moisés, le dijo, este dragón que tanto atrae tus miradas es el símbolo de tu misma persona. Moisés prorrumpió en una exclamación de asombro a estas palabras, y le manifestó que no comprendía la relación que pudiera existir entre aquel talismán y él. Es muy sencilla y precisamente este dragón que, como tú, es hijo de las aguas, me ha servido para atraer tus pasos al templo de la verdadera sabiduría. Sí, Moisés, repitió, tú no creerías que un objeto como este influiría sobre ti desde el momento que fuiste arrojado al Nilo, hasta la hora presente, y asimismo hasta el resto de tu vida. Admirado sobremanera quedó Moisés con lo que oía, y eso que no creía hubiera nada en el mundo capaz de causarle admiración. Quiso conocer la relación que guardaba con él el pequeño dragón y cómo había legado este poder del anciano. Has de saber, le dijo, que en el momento en que tú fuiste lanzado al río por tu misma madre, cumpliendo el mandato del faraón de matar a los niños primogénitos de los judíos, este pequeño dragón te tomó bajo su protección, haciendo que el cestillo donde fuiste arrojado al Nilo sobrenadara en las aguas. Además, influyó en el ánimo de Termutis, la hija del rey, para que en aquella hora se dirigiera al río y entrara en deseo de ver lo que contenía el cestillo de mimbres que iba navegando sobre el agua, y él fue, finalmente, el que la impulsó a que te recogiera y te hiciera criar, dándome a mí, a la vez, señales ciertas de todo lo que en tu obsequio había hecho. Ahora y después de lo que ya conoces, no extrañarás la grande influencia que este pequeño dragón ha ejercido sobre tu persona. Él fue también el que te sugirió el deseo de venir a mi casa para aprender las ciencias mágicas, y él, finalmente te dará poder para aprender las ciencias mágicas para que, por su virtud, veas logrado algún día todo cuanto se te antoje, por extraordinario y maravilloso que sea. Yo ya soy bastante anciano,
continuó, y pienso que por tu bondad y sabiduría te has hecho digno de todo mi cariño, quiero entregarte este precioso talismán que te proporcionará un absoluto dominio sobre los espíritus y los elementos todos del universo. Con él no habrá para ti nada imposible, puesto que todo se doblegará a tu mandato. Lo que sí te encargo sobremanera, es que todos los días al salir el sol digas las palabras siguientes: Jobsa, Jalma, Afia, que es la invocación al espíritu superior, que todo lo preside y al cual deberás rendir adoración. Dichas estas palabras, darás al dragón un gramo de alcanfor puro y sin mezcla, que sea del tamaño de un grano de trigo. Moisés dio al anciano Anacharsis grandes muestras de agradecimiento, y tomando su pequeño dragón, se despidió del anciano prometiéndole que todo su empeño en adelante sería cumplir fielmente sus consejos y enseñanzas y dedicar todo su poder a procurar la libertad de los israelitas que a la sazón, eran esclavos de los egipcios, lo cual consiguió después de muchos y maravillosos sucesos. Capítulo 2. Adivinación por medio de los cuerpos celestes o astrología. Muchos de los pueblos de la antigüedad, como los caldeos y los egipcios, practicaron la ciencia de la astrología, que consiste en el examen de los cuerpos celestes. De aquellos pueblos pasó a los griegos, y de estos a los países itálicos, de donde vino hasta nosotros. Pero donde se ha practicado y conservado con mayor veneración ha sido en la Arabia. La astrología consiste en la influencia de los astros sobre los cuerpos humanos. Esto es lo que la distingue de la astronomía. Según Heródoto, famoso historiador de la antigüedad griega, fueron los pueblos de Oriente los que empezaron a relacionar el nacimiento de una persona con determinado día o determinado planeta, para sacar de esto un horóscopo, por medio del cual se predecía al sujeto recién nacido su fortuna, su destino y los sucesos de la vida, en virtud de qué accidente abandonaría este mundo a donde acababa de llegar. He aquí la opinión de los antiguos sobre los planetas con relación a los horóscopos. El Sol. Prodigio de generosidad y bienestar, cuyos rayos prodigan la felicidad, los beneficios en los negocios, la ganancia, el éxito y las herencias. La Luna. Preside a los sueños, su dominio se refiere a las ganancias ilícitas. Marte. Tiene gran influencia sobre los combates, las disputas y las prisiones. Mercurio. Dios de los comerciantes y de los ladrones, domina en las enfermedades, y tiene influencia sobre las pérdidas pecuniarias. Júpiter. Prodiga todas las riquezas y las bellas acciones, da el honor y todas las grandezas terrestres. Venus. Anuncia frialdad y tristeza, y domina en las ciencias y en los monumentos. Todos los planetas están dotados de buenas y de malas influencias. Los astrólogos dividían el ciclo en 12 partes, a las cuales daban el nombre de signos del zodiaco o casas de los planetas. Primero. Aries o el carnero. Ángulo oriental que representa la casa de la vida. Segundo. Tauro o el toro. Puerta inferior que representa las riquezas, herencia, fortuna y grandes esperanzas. Tercero. Géminis. Es la casa de los hermanos y el presagio de las sucesiones. Cuarto. Cáncer. Es la casa de los tesoros y de los bienes por sucesión, el ángulo de la tierra y el fondo del cielo. Quinto. Leo. Es la casa de las disposiciones por testamento, legados, donaciones, y además, la morada de los niños. Sexto. Virgo. Casa de los reveses, contrariedades, enfermedades y penas. Séptimo. Libra. Ángulo occidental o casa de las bodas. Octavo. Escorpión. Indicio de temores y de terror, aprensión de la muerte, es la puerta superior. Noveno. Sagitario. Se le llama el amor del sol. Esta casa se relaciona a la moral, la religión, los viajes y conocimientos exactos. Décimo. Capricornio. El centro del cielo. Caja de los cargos, grandezas terrestres y coronas. 11. Acuario. Casa de los beneficios, de los amigos y de la fortuna. Es el amor de Júpiter. 12. Piscis. El amor de Saturno. Es la casa de los envenenamientos, de los males, de la envidia, del fin trágico. El Carnero y el Escorpión son las casas queridas de Marte, Toro y Libra, las de Venus, Géminis y Virgo, las de Mercurio, Sagitario y Piscis, las de Júpiter, Capricornio y Acuario, las de Saturno, el León, la del Sol,
Cáncer, la de la luna. Los astrólogos daban una atención particularísima, cuando estaban encargados de sacar un horóscopo, a la posición de los astros y de las constelaciones. He aquí cómo procedían, después de haberse asegurado, por medio de un telescopio, de las constelaciones y de los planetas que dominaban en el cielo. El astrólogo reunía sus virtudes especiales, las comparaba entre sí para ver lo que pudiera haber de análogo o de contradictorio en sus virtudes, y sacaba enseguida las consecuencias que resultaban de esta separación. 3 signos análogos o de la misma naturaleza eran considerados como favorables, 6, medianos, 4, malos. El instrumento de que se servían ordinariamente para observar los asiros y sacar los horóscopos, se llamaba astrolabio. Se asemejaba mucho a una esfera armilar. El astrólogo, conocedor del día, la hora, y el momento en que había nacido la persona que le consultaba, ponía los astros en el lugar que ocupaban en aquel instante, y respondía a la consulta, según la posición de los planetas y de las constelaciones. Morphirus, el astrólogo más célebre de su tiempo, disponía primeramente 12 triángulos entre 2 cuadrados, después buscaba el estado del cielo en la hora en que había nacido la persona que consultaba, trazaba la figura de cada planeta al lado de la constelación con que se encontraba en conjunción, y luego de la consecuencia natural que sacaba, formaba su profecía, que siempre se realizaba. Ahora veamos las cualidades de los planetas en las constelaciones zodiacales. Estas cualidades o propiedades son útiles de conocer para sacar las consecuencias de su proximidad o de sus conjunciones. Helas aquí según cálculos de Indágine. Marte, encontrado el día del nacimiento, hace triunfar de los enemigos. Saturno, aumenta el trabajo y dispone enfermedades. Venus, hace a uno alegre, goloso y ágil. Mercurio, da la gracia de saber, de la elocuencia, de toda suerte de sutilezas. El Sol procura el renombre, la fuerza y la grandeza. La Luna, hace perezoso, débil de espíritu y de cuerpo. Júpiter, encontrado el día del nacimiento, hace triunfar de los enemigos, da valor, fiereza, y una larga vida. Si se encuentra con el Toro, riquezas y valor. Con Capricornio, honores, dignidades, valor, poder. En una palabra, Marte aumenta la influencia de las constelaciones con quien se encuentra y añade el valor. Saturno, da penas, trabajos, enfermedades, miseria, aumenta las malas influencias y corrompe a los hombres. Venus, da el amor, la alegría, los placeres, el éxito, aumenta las buenas influencias y debilita las malas. Mercurio, da la sabiduría, la elocuencia, el éxito en el comercio, aumenta o debilita las influencias, según sus conjunciones. Por ejemplo, si se encuentra con Piscis, que es malo, se vuelve menos bueno; si se encuentra con Capricornio, que es favorable, se vuelve mejor. La Luna, hace flojo, cobarde, da la melancolía, la tristeza, la demencia y un natural flemático. Júpiter, da la belleza, la riqueza y los honores, aumenta las buenas influencias y disipa las malas. El Sol ascendente da favores de los príncipes, y tiene sobre las influencias casi tanto poder como Júpiter. Géminis, Libra y Virgo, dan la belleza por excelencia. Escorpión, Capricornio y Piscis, dan la belleza mediana. Virgo, Libra, Acuario, Géminis, dan una hermosa voz. Cáncer, Escorpión y Piscis, dan una voz desagradable y nula. Las otras constelaciones dan la fealdad. Si los planetas y las constelaciones se encuentran en el oriente, a la hora del nacimiento, se experimentará su influencia al principio de la vida; si están en medio del cielo, se experimentará en medio de la vida; si están en occidente, al fin de la misma. Capítulo 3. Visiones y apariciones. Pocas personas habrá en el mundo que no hayan presenciado o oído referir algún suceso maravilloso acaecido en su familia, pueblo o localidad donde residen. Las apariciones son mucho más frecuentes de lo que algunos creen. Ya es una persona amada que después de muerta se presenta en forma espiritual una o más veces. Ya una persona virtuosa que por permisión divina se deja ver de quienes la invocan o recuerdan en su pensamiento; ya, en fin, aquellos que, habiendo hecho daño a otra persona, reciben la orden del Espíritu Supremo de aparecerse a sus deudos, a fin de que enmienden los perjuicios por él causados, o bien al mismo a quien los causó, en demanda de perdón. Estos últimos son los que generalmente se nombran almas en pena, y que imploran el perdón de sus semejantes,
para poder descansar tranquilos en la mansión que el soberano hacedor les haya señalado. Aparte de estas apariciones que podríamos llamar personales, hay otras que, aunque más raras, no dejan de ser por esto tan verdaderas como las anteriores. En muchas tradiciones se refieren a casos de algunos que han sido visitados por vírgenes, santas, damas o señoras con trajes vaporosos y aun por espíritus malignos, los cuales después de aparecerse y hasta dirigirles la palabra, se han desvanecido sin dejar rastro alguno de su presencia. Las apariciones pueden ser naturales o provocadas. Las naturales son las que, como se ha dicho, se producen sin que la persona ponga nada de su parte en el hecho que podríamos llamar psíquico o psicológico, y las provocadas son aquellas que logran producirse por una particular disposición de nuestros sentidos, y más especialmente por las sensaciones de la imaginación que pueden producir en un caso dado el fenómeno de la doble vista. Para llegar a producir las apariciones se precisa en primer lugar, poner en juego una voluntad poderosa y hacer que la imaginación esté constantemente preocupada en la idea del espíritu que se quiere invocar. La menor distracción haría imposible en absoluto la aparición deseada, en cambio si se logra concentrar bien nuestra imaginación sobre aquella que nos proponemos, no se hará esperar el resultado, puesto que el espíritu será atraído forzosamente por la corriente magnética que se desarrolla entre él y la persona que solicita su aparición. Puede afirmarse por tanto que las personas de inteligencia clara, grande fe y voluntad poderosa, lograrán verle, cosa que no conseguirán las distraídas u obtusas, por razón de que no podrán concentrar el trabajo mental que se requiere. Como demostración de esta verdad, podrían citarse infinidad de casos ocurridos a personas que por sus afecciones y sentimientos hacia seres queridos que ya fueron fallecidos, a fuerza de pensar en ellos y llevarlos constantemente en su imaginación han llegado a conseguir que se les apareciera en espíritu, pero en la misma figura que tuvieron cuando vivían entre ellos. No terminaremos este capítulo sin ocuparnos, aunque ligeramente, de las visiones. Estas se distinguen de las apariciones en que su acción es más rápida, pues no bien se presentan a nuestra vista, cuando del mismo modo desaparecen, como por encanto. Las visiones se aparecen por lo regular en las carreteras, caminos, encrucijadas o edificios ruinosos. Se refieren casos de verdaderas procesiones de frailes, monjas y acompañamiento de entierros, y, finalmente, de espíritus celestes que aparecen y desaparecen con la rapidez de un relámpago. Capítulo 4. La cabra infernal. Además del dragón rojo, conocido como talismán, hay otro que en unión de la cabra infernal se menciona al principio de este tratado. Los espíritus diabólicos acostumbran tomar toda clase de formas tanto de personas como de animales. Las más usuales, sin embargo, son las de dragón o de cabra, aunque algunas veces se presentan en forma de gato, gallina, cocodrilo, etc. No ha de temerse al hacer las invocaciones a ninguna de las formas en que los espíritus se presentan y siempre el operador debe estar preparado a la defensa tanto con instrumentos de arte, por si los espíritus quisieran hacerle daño material, como con los talismanes, que pueden servirle para obligarles a la obediencia. La cabra infernal se aparece dando balidos lastimeros como de alma en pena, y el dragón, lanzando aullidos fuertes y broncos y echando fuego por los ojos y boca. A pesar de mostrarse el dragón tan imponente, es sin embargo, menos de temer que la cabra por ser esta el símbolo de la perfidia y del engaño. El operador deberá por lo tanto hallarse siempre en guardia y no dejarse vencer por apariencia más o menos inocentes. La cabra representa el disimulo y la astucia más refinada, por alto se dice, hablando de dicho animal, que tiene arte y pacto con el diablo. Capítulo V. Transformación de la materia. Como digresión es fácil que conceptúe alguno de nuestros lectores el presente capítulo, mas no lo es en efecto, al proponernos un fin tan relacionado con las ciencias ocultas, como exposición de algunos descubrimientos e investigaciones llevadas a cabo por los sabios que han rendido culto a la naturaleza, estudiando sus fenómenos con la perseverancia y aliento que los espíritus les han concedido. Gracias a sus inspiradas observaciones sabemos que las partículas más ínfimas, son mundos poblados por multitud de organismos apreciables únicamente en el campo microscópico, y también sabemos que la tierra en que habitamos junto a lo que en el cielo contemplamos no más que un poro llena de algún grano de arena del fondo de los mares de otro mundo, que se agita a su vez en lo profundo de un átomo de polvo de granito de otro mundo y así. Hasta lo infinito. Sabemos que la materia es indestructible e imperecedera, que lo único que tiene existencia limitada son los cuerpos que la forma, que la muerte de los seres no es más que la transformación de los plasmas que los constituyen, que un cadáver es el fin de una vida y el origen de un sinnúmero de ellas,
pues su descomposición es el medio en que los gusanos generan, o bien los materiales que lo componían pasan a enriquecer las plantas facilitando su desarrollo. Sabemos que nada de lo que existe es inútil, que todo está tan íntimamente unido que si faltase cualquiera de sus elementos, el desequilibrio universal pronto nos haría sucumbir. Sabemos que todo es una cadena, cuyos eslabones engranan unos en otros, la cual gira alrededor del orbe ocupando sucesivamente todos sus puntos. Así el agua que cae en forma de lluvia a la capa exterior de la Tierra, después de penetrar en su seno, se convierte en vapor y éste en nubes para finalmente volver a regar el suelo. Sabemos que el cuerpo se compone de moléculas formadas por agrupaciones de átomos. Estos son inertes, inmutables e indestructibles, penetran en nuestro organismo por medio de la respiración y los alimentos, renuevan los tejidos, siendo constantemente reemplazados por otros, por lo que puede afirmarse que en pocos meses el cuerpo humano se haya completamente transformado, y ni en la sangre, ni en la carne, cerebro y huesos queda un solo átomo de los que le nutrieron meses antes. Como dicha labor se repite en todos los organismos, resulta que lo que sirve hoy de alimento a una persona ha servido anteriormente a otra y servirá más adelante y siempre en constante transformación para nutrir nuevos seres. Lamarck, Darwin, Haeckel, Masdeu, Kant y otros filósofos, dotados de una profunda sabiduría por los espíritus superiores, nos dan a conocer secretos curiosísimos y maravillosos. Explica el último, que en un principio, el universo entero no era otra cosa que una inmensa masa gaseiforme a una temperatura elevadísima. Los millones de astros que hoy ocupan el espacio, nacieron por virtud de su movimiento general de rotación, durante el cual las masas que estaban algo más sólidas o más condensadas que el resto de la materia caótica obraron sobre ella como centros de atracción. Así se dividió la masa gaseosa primitiva en otras muchas secundarias, cada una de las cuales conservó su movimiento de rotación y tomó, merced a él, la forma de un esferoide, separándose de él un anillo que marcaba la órbita de los futuros planetas y así sucesivamente. A causa del enfriamiento creciente de que eran objeto, los astros tomaron del estado gaseoso al de cuerpo en fusión, después se condensaron y enfriaron todavía más, formándose con gran lentitud en espesor. Cuando la temperatura del globo terrestre descendió hacia cierto grado se verificó la primera aparición del agua en estado líquido, que cayendo sin interrupción, cuando inmensa lluvia sobre la costra sólida tendía a encharcarla y a encenegarla, disolviendo muchos principios y estacándose con preferencia en los sitios más declives. Sabemos que la generación según Haeckel, se ha realizado por heterogénea o séase por la combinación de los elementos, dando por resultado la formación de mónadas de las cuales se concibe nacieron organismos más complejos. Que hay seres vivientes como las abejas que se reproducen por partenogénesis, es decir que no precisa la fecundación del macho para producir crías, que en tales casos son muchos, se engendran a expensas de los óvalos de las madres, que hay otros, particularmente en los vegetales, que poseen los dos sexos y se reproducen por sí solos existiendo también algunos que, como las palmeras necesitan para reproducirse y dar frutos, la cooperación de árboles de diferente sexo. Que en el fondo de los mares, donde la luz solar no penetra, está tan iluminado relativamente como la superficie, merced al fósforo que tienen en gran cantidad todos los peces. Sabemos que, si en un depósito se recoge cierta cantidad de agua y se deja en reposo durante largo tiempo, no tardan en aparecer no solamente infusorios, sino larvas y microbios probándose, en fin, que la generación se efectúa en todos los momentos, lo cual no es, bien considerado, más que las infinitas transformaciones que sufre la materia. Jamás acabaríamos de referir los adelantos que a la ciencia magna se deben, ciencia concedida a las humanas criaturas por el mágico poder de los espíritus elevados o por la esclarecida inteligencia de los nunca bien enaltecidos gnomos. Capítulo 6. Del éxtasis o abstracción. El fenómeno conocido por éxtasis es muy común en aquellas personas que, teniendo la imaginación muy viva, son, sin embargo, susceptibles de ser sugestionadas. El éxtasis es generalmente producido por la influencia magnética de los espíritus que obran sobre nosotros. Puede ser parcial o total. Siendo lo primero, la persona puede tener su imaginación abstraída en cierto modo de todo aquello que le rodea, pero sin embargo percibe los sonidos y cuanto pasa a su lado, aunque sin parar atención sobre ello. Cuando el éxtasis se puede considerar total es cuando el sujeto no se da cuenta ninguna de cuanto pasa a su alrededor. En este estado se puede considerar que la persona pierde hasta la sensibilidad. Entre los chinos, indios y árabes,
es muy frecuente hallar personas en tal estado de abstracción que se les podría pinchar con la aguja sin que dieran señales de sensibilidad. Según la ciencia, el éxtasis es producido por una exaltación cerebral, la cual puede ser determinada por la ingestión de narcóticos, influencia moral, hipnosis o supersticiones religiosas. Durante el acceso el cuerpo permanece inmóvil e insensible a los dolores más vivos, quemaduras, pinchazos, laceraciones, etc. A veces se manifiestan, también, en movimientos convulsivos y alucinaciones al oído o a la vista, dando por resultado que se perciban ruidos de voces, músicas, etc., o que se vean objetos y apariciones desconocidas. He aquí, el éxtasis místico puede determinar las apariciones de santos o diablos, en forma verdaderamente real y según la figura con que cada uno se los represente en su imaginación. Todo esto solo obedece a causas sobrenaturales producidas por los buenos o malos espíritus que nos rodean continuamente. Capítulo 7. ¿Por qué permite Dios que el demonio atormente a las criaturas? Primero. Para que el hombre obstinado en las culpas, sirva de terror y ejemplo a otros hombres. Segundo. Para que los que no sean del todo malos, reciban castigo en este mundo por las culpas que cometen. Tercero. Para que la persona que no sea castigada del demonio trate de reconocer a Dios y humillarse a él. Cuarto. Para castigo de las faltas leves y procurar la enmienda. Quinto. Para que se corrijan los hombres, viendo por sus ojos la verdad de la divina justicia. Sexto. Para que se pueda apreciar el gran poder de Dios. Séptimo. Para mostrar la gran santidad de algunas criaturas. Octavo. Para aumentar los merecimientos de las criaturas viciadas, volviéndolas al buen camino. Noveno. Para purificarse más en todos los sentidos. Décimo. Para que las criaturas tengan el purgatorio en este mundo, y que se corrijan viendo que de tantos males pueden salir tantos bienes. Tabla de los días felices y desgraciados. Enero, días felices, 3, 10, 27 y 31, días desgraciados 13 y 25. Febrero, días felices, 7, 8 y 18, días desgraciados 2, 10, 17 y 22. Marzo, días felices, 4, 9, 12, 14 y 16, días desgraciados 13, 19, 23 y 28. Abril, días felices, 5 y 7, días desgraciados 18, 20, 29 y 30. Mayo, días felices, 1, 2, 4, 6, 9 y 14, días desgraciados 10, 17 y 20. Junio, días felices, 3, 8, 7, 9, 12 y 23, días desgraciados, 4 y 20. Julio, días felices, 3, 6, 10, 23 y 30, días desgraciados 5, 13 y 27. Agosto, días felices, 5, 7, 10, 14 y 29, días desgraciados 2, 13, 27, 31. Septiembre, días felices, 6, 10, 13, 18 y 30, días desgraciados, 16, 25 y 28. Octubre, días felices, 13, 16, 25 y 31, días desgraciados 3, 9 y 27. Noviembre, días felices, 3, 13, 23 y 30, días desgraciados, 16 y 25. Diciembre, días felices, 10, 20 y 29, días desgraciados 15, 28 y 31. La gallina negra. Escuela de sortilegios. El viejo de las pirámides o el anillo del amor. Hasta ahora no os he hablado sino de aquello que me ha sido revelado en los libros que encierran los misterios secretos de las ciencias ocultas. Pero nada os he dicho de mis propios experimentos. Escuchadme atentamente, en un pergamino antiquísimo, sacado de un polvoriento rincón de la biblioteca del convento, logré descifrar, después de largas noches de estudio, que en la pirámide más elevada de Egipto existía vivo, desde hacía muchos siglos, un viejo nigromante poseedor de todas las ciencias mágicas. Necesito verle y consultarle, dije. Y puse en práctica mi proyecto. Invoqué uno de los espíritus que me obedecían, y le ordené me transportara inmediatamente al lugar indicado. Cuando me encontré al pie de la pirámide, comprendí que sería inútil mi viaje,
si no sabía cómo llamar al misterioso habitador de aquel vetusto y gigantesco monumento. Sí, lo recordaba, por haberlo leído en el pergamino, que era preciso acertar con la losa que daba entrada al lugar encantado. Llamé a varias losas, sin obtener respuesta. De pronto, cuando ya el desaliento íbase apoderando de mi espíritu, toqué con el pie una losa y percibí que se movía. Me aparté a un lado, y vi con alegría, que en efecto, aquella losa era la entrada que buscaba. Apartándose lentamente, apareció un venerabilísimo anciano. Barba blanca, blanquísima, caía sobre su pecho, un turbante cubría su cabeza, el resto de su traje me anunció que era un mahometano. Sé que me buscas, me dijo. Pues bien, entra, y te revelaré todos los secretos del arte mágico. Yo le seguía en silencio. Bajamos una pendiente, al fin de la cual llegamos a una puerta, que abrió el viejo por medio de un secreto. La cerró con cuidado, y habiendo atravesado una sala inmensa, entramos en otra pieza. Una lámpara se suspendía de la bóveda, había una mesa cubierta de libros, varios sitiales a la oriental, y un lecho para el descanso. Me indicó que tomase asiento, y acercándose a una especie de armario sacó de él varios vasos. Me invitó a desnudarme y con los bálsamos de que estaban llenos aquellos vasos misteriosos, ungió todo mi cuerpo. Terminada esta operación me dio ropas nuevas, parecidas a las suyas. Sentí entonces en mi inteligencia como una luz inmensa, y comprendí por completo la lengua en que me hablaba, que era la hebrea. Me invitó a seguirle, abrió otra puerta, y tomando una linterna, entramos en un subterráneo, donde vi diversos cofres alineados, los abrió, estaban llenos de oro y de piedras preciosas de toda especie. Ya ves, hijo mío, me dijo. Con estos tesoros no hay temor de morir de pobreza. Todo te pertenece. Yo ya llegué al final de mi carrera y quiero dejarte por heredero. Estos tesoros no son fruto de la avaricia o de un sórdido interés, los debo al conocimiento de las ciencias ocultas que me son familiares. Yo puedo mandar a todos los espíritus que pueblan la tierra y los aires, y que no son visibles para la generalidad de los hombres. Te amo, querido hijo, he reconocido en ti el amor a la verdad y la aptitud para las ciencias, y al momento quiero que sepas lo que me ha costado siglos y siglos aprenderlo. La ciencia de los magos, el lenguaje de los jeroglíficos se ha perdido por la desidia de los hombres. Yo solo soy el depositario de estos secretos. Yo te los comunicaré, y veremos juntos los caracteres trazados en las pirámides. Pero antes tienes que renunciar a todo lo que no sea para el bien. Oh, venerable anciano. Repuse, nada hay que desee yo tanto como la virtud y la sabiduría. Basta. Dijo el viejo. Antes de desenvolver la doctrina de que soy poseedor, quiero iniciarte en los misterios más profundos y sagrados, quiero que sepas que los elementos están poblados de las más perfectas criaturas. Ese espacio, inmenso que hay entre la tierra y los cielos, tiene habitantes mucho más nobles que los pájaros y los insectos, esos seres tan vastos tienen otros moradores más superiores que los delfines y las ballenas, lo mismo sucede con las profundidades de la tierra, que contienen otras cosas que agua y minerales, y el elemento del fuego, más noble que los otros tres, no ha sido hecho para permanecer inútil y vacío. Y a continuación me puso en conocimiento de todas las materias contenidas en el capítulo que trata de lo infinito, el cual será conveniente leer antes de continuar lo que sigue. Necesito todavía hablarte de los talismanes, de los anillos mágicos que dan el poder de mandar a todos los elementos, de evitar todos los peligros, todas las emboscadas de los enemigos, asegurando el éxito de las empresas y el cumplimiento de todos los deseos. Se levantó entonces, abrió un cofre que se encontraba al pie del lecho y sacó una cajita de madera de cedro, cubierta de placas de oro, enriquecida de diamantes, de un brillo y una pureza extraordinarios. La cerradura era, igualmente de oro, así como la llave sobre la cual había caracteres jeroglíficos, grabados con un arte admirable. Abrió la cajita, y vi una gran cantidad de talismanes y anillos con diamantes, sobre los cuales había grabado infinidad de caracteres mágicos y cabalísticos. Era imposible mirarlos sin quedar deslumbrado. Ya lo ves, hijo mío, dijo, cada uno tiene sus virtudes, sus propiedades, pero para hacer uso de ellos, hay que conocerlos así como la lengua de los sabios para pronunciar las palabras misteriosas que están grabadas encima. Yo te enseñaré todo. Cogió un anillo, empecemos por el anillo evocador, repuso.
Ponte el anillo en un dedo y el talismán sobre el corazón y pronuncia enseguida estas palabras: Siras, Etar, te sanar, y verás sus efectos. Apenas salieron estas palabras de mi boca, cuando vi aparecer una multitud de espíritus, de figuras y formas diferentes, y el genio que había a mi lado, y que se me hizo visible, me dijo: manda, ordena, todos tus deseos serán satisfechos. Y añadió el viejo: si quieres que los espíritus desaparezcan, suelta el anillo y el talismán. Así lo hice, y todo se desvaneció como un sueño. Entonces me dio otro anillo, el anillo del amor, y me dijo: este objeto, hijo mío, está destinado a hacerte amar de las mujeres más hermosas. No habrá mujer que no se estime dichosa en agradarte, y que no ponga en práctica todos los medios imaginables para lograrlo. ¿Quieres que la más bella odalisca turca sea conducida al instante a tu presencia? Mete este anillo en el segundo dedo de la mano izquierda, oprime el talismán sobre tu boca y di, suspirando tiernamente: Okeinades, Suradis, Meinine. E instantáneamente apareció un genio con alas de color de rosa postrándose de rodillas ante mí. Espera tus órdenes, dijo el viejo, dile Seider, Prostua, Salaster. Yo repetí estas palabras, y desapareció. Va a recorrer un espacio inmenso, dijo el anciano, con la rapidez del pensamiento, y lo que la naturaleza ha hecho más hermoso, aparecerá a tus ojos. Apenas acababa de hablar, cuando el genio de las alas de rosa llegó trayendo en sus brazos una mujer envuelta en un gran velo blanco. Parecía dormida. El genio la colocó suavemente sobre un canapé que surgió a mi lado. Fue levantando el velo que la cubría y jamás nada tan hermoso se ofreció a mis ojos. Era Venus con todos los encantos de la inocencia. Suspiró la hermosa y abrió los más bellos ojos del mundo, que posó en mí. Lanzó un grito de sorpresa, y exclamó: es él, el que yo deseaba. El viejo me dijo: acércate, pon una rodilla en tierra, así es como debes hablarle, toma su mano. Yo obedecí, y la divinidad, a quien yo dirigía mi homenaje, me dijo: te he visto en sueños, yo te amaba, y la realidad te hace más querido de mi corazón, yo te prefiero al sultán. Basta. Dijo el viejo. Y pronunció fuertemente: Mams. Lar. Aparecieron 4 esclavos, se llevaron el canapé y a la mujer que había operado en mí una impresión tan viva. El viejo observa inversa mi emoción, y me dijo: ya volverás a verla. Para poseer la sabiduría es menester resistir los atractivos de la voluptuosidad. Me resigné y volví a colocar en la cajilla el anillo y el teila isman del amor. Los bandidos puestos en fuga. Después de haber descansado, me dijo el viejo que podíamos salir un rato y hacer una pequeña excursión por la campiña observando las costumbres del país. Se puso el viejo un turbante en la cabeza, yo hice otro tanto, y vestidos completamente de turcos, nos dispusimos a salir. Antes de hacerlo, observé que el viejo tomaba un talismán y un anillo. Yo le advertí que me había enterado, y entonces él me dijo: eso puede sernos necesario, la precaución es la madre de la seguridad. Pasados unos minutos nos pusimos tranquilamente en camino, el viejo me entretuvo, hablándome de los cambios que se verifican en la estructura del planeta, de la revolución de los astros que constituyen el sistema planetario, y me predijo algunos fenómenos que habrían de presentarse en lo sucesivo. En esto se percibió en los límites del horizonte una nube de polvo, que se fue aproximando rápidamente. Transcurridos unos instantes, pudimos percibir perfectamente que lo que ocasionaba la polvareda era un buen galope de jinetes, una horda de árabes, que, según las apariencias, debían de ser bandidos nómadas. Cuando llegaron a unos 100 pasos de nosotros ya no pudo cabernos duda de que su propósito era desvalijarnos. Entonces, sacando el talismán y el anillo, pronunció el viejo la palabra Natastar, y me dijo que desde aquel momento éramos invisibles. En efecto, yo pude observar un movimiento de estupefacción en los bandidos, y enseguida, con visibles muestras de azoramiento, volvieron grupas y huyeron a todo galope en sus corceles. El testamento del viejo. Pocos días después, y viendo llegada su última hora, me dijo: cuando ya no exista, colocaréis mi cuerpo en medio de esta sala, tomaréis las maderas olorosas que encierran los cofres de oro, el licor contenido en los frascos que se hallan suspendidos de la bóveda, os serviréis del talismán con que yo formé el huevo del que ha nacido la gallina negra, y después de haber pronunciado las palabras misteriosas se inflamará la hoguera que ha de consumir mi mortal envoltura.
Luego tomaréis las cenizas y las colocaréis en esta urna de cristal que pondréis en un sitio próximo a los talismanes mágicos. Después de una ligera pausa añadió: oh hijo querido. Apreciad siempre mi memoria, muero contento. Yo hubiera querido indicar a los hombres la verdadera manera de formar la gallina negra, mas los espíritus lo han dispuesto de diferente modo. Tú, Jonás, llenaréis esta misión, puesto que ya conoces este secreto. Me siento morir, ven querido hijo mío, seca mis lágrimas, yo puedo estrecharte todavía sobre mi pecho, recuerda que la muerte no es temida más que por el hombre que es injusto o culpable. Al terminar sus palabras, me dio su bendición postrera, dejando de existir aquella alma grande y generosa. Cumplidos todos sus encargos, regresé de nuevo a mi convento a continuar con la misión, que el Supremo Creador me tenía designada, y a esperar tranquilo el término de mi viaje material. Capítulo 2. El secreto de la gallina negra. El famoso secreto de la gallina negra, secreto sin el cual no se puede contar con el éxito seguro en algunas cabalas, y que estaba perdido desde hacía largo tiempo, me fue revelado por el viejo de las pirámides, y cuyas indicaciones expongo a continuación. Tomad una gallina negra que no haya puesto huevo todavía y que ningún gallo haya pisado. Al cogerla, hacedlo de modo que no exhale ningún grito, para lo cual iréis a las 11 de la noche al gallinero, la sorprenderéis mientras duerme, la agarraréis por el cuello apretando lo suficiente para que no cacaraquee, pero sin ahogarla. Una vez que la tengáis cogida de este modo, la llevaréis inmediatamente a un lugar en que se crucen dos caminos, y allí al dar la medianoche, haced en el suelo un círculo con una vara de ciprés, colocaos en el centro, y con el cuchillo de mango negro, abriréis el cuerpo de la gallina en dos partes, pronunciando estas palabras 3 veces, Elohim, Esaim, Frugativi et Tapeyativi. Volved enseguida el rostro hacia el oriente, arrodillaos y recitar esta oración: Venait in me spiritus magicus et tus in anima mea imbuet. Hecho esto haréis la gran apelación, entonces el espíritu infernal se os aparecerá vestido con una casaca escarlata con galones de oro, un chaleco amarillo y unos calzones de color verde. Su cabeza, que se parecerá a la de un perro con orejas de asno, estará coronada por 2 cuernos de vaca, sus piernas serán como las de una vaca. Os preguntará para qué le llamáis, entonces le daréis vuestras órdenes, las que queráis, pues no puede rehusaros nada, así es que le pediréis, por ejemplo, que os haga muy rico, y, por consiguiente, muy felices. Es menester que sepáis que antes de comenzar esta operación mágica, deberéis hallaros en estado perfecto, sin que tengáis nada que reprocharos. Eso es tan esencial, que si cuando invocáis al espíritu maligno, no os halláis bastante purificados, lejos de ponerse el espíritu a vuestras órdenes, seréis vosotros los que quedaréis bajo su dominio. Conviene que os advierta que no es tan fácil procurarse una de estas gallinas negras, que tiene propiedades mágicas. Caso de no poder lograrla, será necesario hacerla nacer, para lo cual expondré, a continuación, el medio de conseguirlo, cumpliendo así el encargo del viejo de las pirámides. Tomad varios trozos de madera aromática, tales como el aloe, el cedro, el naranjo, el limonero, el laurel, la raíz del iris, las rosas cuyas hojas se hayan desecado al sol, los pondréis en una cazuela de oro, extenderéis encima aceite balsámico, incienso purísimo, goma transparente, y pronunciaréis las palabras: Azaz, Solimán, Herminatos, Paseim. En este instante percibiréis los rayos del sol, esté donde esté a aquella hora, los cuales irán a herir la cazuela de oro. Colocaréis sobre ella un vaso de cristal, golpearéis con la vara mágica este vaso, y en el mismo instante los perfumes y los troncos de maderas olorosas que estén en la cazuela, se encadenarán y un olor suavísimo se extenderá por la habitación. A poco no quedará en la cazuela más que cenizas. Tomaréis inmediatamente un huevo de gallina negra, que tendréis preparado de antemano en un saco de terciopelo negro, dicho huevo le depositaréis sobre las cenizas ligeramente calientes. Cuando ya todo se halle bien preparado, se pondrá la cazuela dentro del saquito negro, este se coloca a su vez, en sitio de la habitación donde penetre la luz del sol y se cubre con una campana de metal. Hasta aquí solo hemos llegado a la mitad del camino. Se necesitará que en un braserillo dorado se tengan constantemente encendidos algunos carbones de encino y que a las 12 del día y de la noche se echen unos polvos de rosa e incienso, y después, elevando los ojos y brazos hacia el cielo, exclamaréis: Oh, Tanapoter, Isnai, Noutapilus, Estivale, Conospitus. Cada vez que se haga esta operación,
se levantará la campana, se contemplará el saquito. Si éste se mueve es prueba de que ya ha nacido la gallina. Cuando esto suceda se destapará con cuidado y entonces se podrá notar que el sol lanzará sus rayos sobre la campana con mayor fuerza y violencia. La campana se pondrá del color del fuego, el huevo desaparecerá ante vuestros ojos, un vapor ligero se elevará en los aires, y en el acto veréis removerse una poguita completamente negra, que se pondrá de pie y empezará a piar ligeramente. Le tenderéis un dedo pronunciando estas palabras, Vinusas testipas, y el volátil se subirá al dedo, después se deslizará en vuestro seno. Ya tendréis la gallina negra, objeto de vuestras más vivas ansias, y que os procurará los tesoros que deseéis.